Amén, gracias. Yo quiero. Qué bueno, Daisy, qué gusto Está que la están con niña, la nosotros. niña. Bueno, y es un Hermana, gusto. déjela ver, hermana Daisy, déjela ver. A ver, ahorita le pongo la cámara. Aquí estamos. A ver, A ver, ahí sí me reconoce la niña está con usted ahí. Aquí está. véala ahí. ¿Cómo estás? Dice, quería Hola, mi decirle amor, ¿cómo hola. estás? Hola, hermosura. Hola, dile. Hola. Hola, su padre está yendo a la iglesia los domingos. Qué bendición, qué lindo. Yo Qué quiero. bueno. Sí. No. Bueno, De hermanos, buenas noches. muchísimas Buenas noches. gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Muchísimas gracias por elegir estar acá. Vamos a comenzar un nuevo ciclo. He hablado con el hermano Daniel un poco, el hermano Alejandro hablaba anoche, y bueno, ellos dos me dijeron, ellos dos, voy a hacer la de Pilates, se llama a lavar las manos yo acá. Así nos Ellos dos me dijeron encima. que no había prisa. Ya ustedes me dirán, podemos ir a un buen ritmo, respondiendo, aclarando todo, o simplemente arrancamos y yo puedo hacerlo en 6 secciones, si quieres, 6, 7 secciones máximo. Eso sí, no preguntas, no nada, solamente información. ¿Qué quieren ustedes? No, que aprendamos todos. Por mi parte, muy detallado. Mira que vamos aprendiendo. Depende Ok. de Marina, depende de Practiquemos. Marina, la hermana Marina. Bueno, con preguntas así interactuamos y aprendemos más. Claro, Ok. abrimos debates, que eso es muy bueno para Néstor, lo corchamos. Ya Amén, firme con su amén. acudiente la próxima semana. Ya con usted mismo. Bueno, entonces, El hermano perfecto, bienvenido. le toca conmigo mismo. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Como lo queremos hacer así, ya me parece muy bien que lo queramos hacer así, vamos a comprometernos. Vamos a comprometernos a participar. Vamos a comprometernos a interactuar, ¿sí? Pero, Bien. como este libro es tan especial, tan especial, vamos a hacerlo de una forma. Yo voy a tratar de tener la presentación inicial, y si ustedes van teniendo preguntas, las van a anotar, ¿sí? Anotan su pregunta y vamos a tener un tiempo de preguntas. De debate, y vamos a tener un tiempo práctico en lo que es espero que entre hoy y el jueves a terminar la introducción, y quiero que basados en el bosquejo que vamos a ver, basados en ese bosquejo que nosotros vamos a ver, vamos a poder ir desarrollando, y ustedes pueden decir, listo, bueno, entonces la próxima semana vamos a empezar el punto 1, que va de versículo 2. El versículo 1 lo sacamos en la introducción, va del versículo 2 a tal versículo. Entonces voy a leer Santiago capítulo 1, esos versículos que están ahí, y voy a llevarlo a la práctica, porque eso es lo que nosotros necesitamos, y es la razón por la que vamos a estudiar Santiago. ¿Sí? Vamos a estudiar Santiago. ¿Están viendo la pantalla, cierto? Sí. Entonces, miren el título. Santiago, la vida del discípulo. Quiero, hermanos, muchos de nosotros hemos visto o hemos estado participando en las clases con el hermano Sixto Rivera y ahora con Arnoldo, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta de la importancia de que seamos discípulos. Voy a decir algo, lo voy a decir en buena onda, es una realidad, es nuestra práctica, y si al final me quieren apedrear, pues ustedes son libres de hacerlo. En buena onda les voy a decir lo siguiente, hermanos. Nosotros, la iglesia del Señor, en nuestra práctica, ya Yamil agarró la piedra, eso sí, a la hora de dar juguete, Yamil está ahí el primero. En la práctica, nosotros no nos distinguimos en mucho de cualquier denominación llamada cristiana.
no nos distinguimos en práctica, no nos distinguimos en mucho de cualquier secta evangélica. Y ustedes me dirán, ay hermano, pero nosotros tenemos la doctrina del Nuevo Testamento, ay hermano, nosotros somos la iglesia verdadera. Sí, sí, se los compro. Pero en nuestra práctica somos ahí muy parecidos, no nos diferenciamos. De hecho, ninguno de ellos nos reconoce a nosotros como la iglesia del Señor. Nosotros somos una denominación que se llama cristianos solamente, o solo cristianos. Y eso es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos llevado nuestra práctica. No hemos llevado nuestra práctica a lo que tenemos que llevar la práctica. En Mateo, capítulo 28, que es un texto muy conocido por todos nosotros, ese que tiene un subtítulo que dice La Gran Comisión, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado hasta que yo venga. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. El mandamiento fue uno solo. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. 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 El mandamiento era sencillo. La pregunta es, ¿quién puede hacer discípulos? Sino un discípulo. Otro discípulo. Uno que ya es discípulo. A ver, digamos que es la ley natural. Naranjas producen Naranjas. manzanas, Manzanas, producen manzanas. peras, Peras, producen peras. discípulos Producen discípulos. producen discípulos. ¿Por qué nosotros no estamos produciendo discípulos? Porque no hemos sido discípulos. Nosotros nos conformamos con ser miembros. Y eso que, porque el hermano así Arnoldo lo colocó muy bonito, esa palabra, soy miembro de la iglesia del Señor, muy, muy hermoso. Y otra palabra es Porque solo realmente lo que creyentes, ¿no? nosotros hacemos, realmente lo que nosotros hacemos es proselitismo. Venga para acá, porque en la iglesia del Señor no se diezma. Venga para acá, porque aquí hacemos las cosas organizadas. Venga para acá, porque aquí adoramos como el Señor dice y aquí enseñamos la doctrina que el Señor dice. Los invito, visiten cualquier denominación y tienen los mismos argumentos. Ellos de pronto dicen, vengan porque en esta iglesia sí se siente el Espíritu Santo. Aquí sí se siente el Espíritu Santo. Aquí la gente cambia. ¿Ya? Y estamos haciendo proselitismo. ¿Saben qué? Ni nos estamos diferenciando a las sectas y denominaciones, ni nos estamos diferenciando al judaísmo del primer siglo. Jesús le dijo a los fariseos, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque recorren el cielo y la tierra por hacer un prosélito, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y una vez hecho, lo hacen doblemente hijo del infierno. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo. Y a mí me encanta, y era es lo que queremos hacer en este viaje que iniciamos hoy. Porque hoy iniciamos un viaje. Hoy iniciamos un viaje por el maravilloso libro de Santiago, teniendo como objetivo poder aplicar de una manera correcta la doctrina, nosotros que nos fascina tanto hablar de doctrina, la doctrina bíblica, a la vida diaria de cada uno de nosotros como discípulos de Cristo. Recordando el propósito que tenemos para este año. Ay, ya lo leyeron. ¿Ustedes recuerdan? Ah, no, pero así con el computador ayudándoles no me vale. ¿Cuál es el propósito que tenemos nosotros como la congregación virtual de Cristo? Y la congregación, aquí está Claudia, está Giomer de Girardota, está Yamil y Elizabeth, está Ana Castro se reúne con nosotros, Beatriz se reúne con nosotros. ¿Cuál es el objetivo que nosotros nos trazamos por allá, finalizando el año? Dijimos, listo, le damos gracias a Dios por todo esto y esto. Y el próximo año, nuestro objetivo va a ser, ¿cuál? Restauración. ¿La qué?
Restauración. Restauración. La restauración, nos vamos a restaurar, nosotros nos vamos a restaurar y vamos a volver a ser, o vamos a hacer una iglesia muy parecida a la iglesia primitiva, a la iglesia del libro de Hechos. Ese es el objetivo que nos trazamos, ¿cierto? Sí, hermano. Sí. ¿Sí? Entonces, ese objetivo de restaurar y ser una iglesia como la del primer siglo. Y eso se logra siendo discípulos. Miren, hermanos, ahora repasaba un poco la clase y yo decía, ¿cómo trabaja Dios? ¿Saben qué? Yo al hermano Arnoldo no lo conozco. Personalmente no lo conozco, pues lo he escuchado enseñar unas clases, al igual que el hermano Sixto, ¿cierto? Pero no lo conozco. No tengo el gusto de conocerlo. Dios mediante lo vamos a conocer el próximo mes. Con la ayuda de Dios lo podré conocer. Yo no sé si cuando Daniel habló con Sixto, le contó este propósito que nosotros teníamos. Pero creo que Daniel simplemente le dijo, hermano, venga, lo invito a que comparta unas enseñanzas con nosotros, comparta su experiencia de cómo han hecho para crecer. Entonces nos dicen, listo, Génesis es algo que es lo que se llaman ellos, tiene un plan que se llama Plan Jericó, consiste en esto, nos enseñan Plan Jericó, Pero ahora viene Arnoldo y nos dice, nos recuerda la necesidad de ser discípulos. Y todo se va a ir. Ahí es donde yo la mano de Dios, todo se va acomodando, todo va fluyendo, porque este propósito que nosotros tenemos, que es un propósito de agradar a Dios, Dios está acomodando todo. Y por eso la invitación para nosotros es ser discípulos. Santiago, hermanos, en el canon del Nuevo Testamento, tiene algo maravilloso. O sea, tiene una ubicación maravillosa. ¿Por qué lo ubicaron ahí? No sé. No fue cronológicamente, porque si fuera cronológicamente, Santiago debería de estar inmediatamente después de Hechos, o incluso antes de Hechos, porque fue el primer libro del Nuevo Testamento. Mucho tiempo antes de que Pablo empezara a escribir sus cartas. Pero entonces, ¿cómo tenemos la distribución nosotros del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento lo tenemos distribuido de la siguiente manera. Iniciamos con los evangelios, que son la vida de Jesús, que es donde va a terminar la ley. Tenemos claros todos que en los tiempos de Jesús todavía se está viviendo el periodo del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Es claros para todos esa parte? Amén. Hágame una ceñita, denme un like. ¿Sí? Los que no están con la cámara prendida lo pueden hacer desde el emoticón de acá, de la barrita de abajo. ¿Sí? Después viene Hechos, y Hechos nos cuenta en detalle cómo fue que se inició el cristianismo. Y que inicialmente el cristianismo no se inició con cristianos, sino que se inició con ¿quiénes? Con discípulos. Judíos. Con discípulos. Muy bien. Se inició haciendo discípulos. Y en Hechos 11 se nos dice que estaban los discípulos, se reunieron todo un año en Antioquía, y después de un año los antioqueños fueron los que le dijeron a los discípulos, les dieron el nombre de cristianos, porque ellos hicieron algo. Entonces, tenemos el libro de Hechos que nos cuenta cómo se fundó y colocó las bases para el movimiento cristiano, para el movimiento de los discípulos, ¿sí? Después viene todo, que esa es la que nos fascina a nosotros, toda la doctrina, porque la doctrina la encontramos en las cartas paulinas. Después de la última carta de Tito, Filemón, Hebreos, después de la última carta de Pablo, viene un libro que nos recuerda la supremacía de Jesús sobre todo. Jesús superior a los ángeles, Jesús superior a los profetas, Jesús superior a los sacrificios, el perdón de pecados de Jesús es mejor, Jesús superior a Moisés, Jesús superior el descanso de Jesús al descanso de la tierra prometida, ¿sí? Un mejor pacto, unas mejores promesas, eso es Hebreos. Y después tenemos el libro de Santiago. Y Santiago es el libro de, venga, todo eso que Pablo nos enseñó acá, se vive así. Vamos a ponerlo en las siguientes palabras.
Digamos que Pablo nos dio la teoría. Santiago nos muestra la práctica. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir como discípulos del Señor, a esa práctica. Allá es donde nosotros, ese es el objetivo que nosotros queremos, que nos hemos trazado con este estudio. Entonces, el libro de Santiago fue escrito, dice probablemente, la gran mayoría de eruditos coinciden que el libro de Santiago fue escrito por Santiago, el hermano menor de Jesús. Pregunta fácil, aquí empiezan las preguntas. ¿Jesús tenía un hermano que llamaba Santiago? Sí, que sí, hermano. Jacobo. Santiago, hijo de ¿Seguros? Zebedeo. Jacobo. Pero era el hijo de Zebedeo. Ojo, que Santiago, el hijo de Zebedeo, no era el hermano de Jesús. Era primo. No, pero aquí no está Era diciendo, primo. estamos diciendo que el libro fue escrito por Santiago, el hermano de Jesús, no el primo, el hermano de Jesús. Tenía un hermano que se Pregunta, llamaba ¿tenía Jacobo. Jesús un hermano que se llamaba Santiago? No, uno que se llamaba Jacobo. Ah, ok. En Hechos, en 1 Corintios capítulo 15 se nos habla de Jacobo. ¿Y por qué Jacobo? Jacobo era el nombre hebreo. Y después vino el nombre griego de Jacobo. ¿Y cuál era el nombre griego de Jacobo? Santiago. Casi le pega, hermana Norma, pero no. Pero porque sí, Juan. así decía. Tiago. El hijo de James, ¿Cómo? James en Tiago. inglés. Santiago. Ay, no, ay. Ay, Daniel. Alguien lo dijo por ahí. Santiago Alfeo. Juan. Tiago, No. Tiago. 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 El nombre Tiago. griego es Tiago. Sí, como el de los futbolistas, ¿no? Tiago Alcántara. Es un nombre, ese nombre Tiago ha agarrado mucho auge en estos últimos años. Muchos niños se llaman Tiago, pero el nombre griego era Tiago. Entonces, ¿de dónde salió Santiago? Sale de cuando empiezan a traducir al latín las escrituras griegas del Nuevo Testamento. Pablo se llamaba Pablo o se llamaba San Pablo. Pablo, se llamaba Pablo. Se llamaba Saulo. Pablo. Pero se llamaba Saulo, pero se le cambió el nombre al de Pablo y tenemos las cartas del apóstol San Pablo a los Corintios. Carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ese prefijo san, que lo coloca en latín, y de hecho lo colocaron fue en los cánones católicos, es el que nos forma el nombrecito de Santiago. O sea, no es una sola palabra. El san es un prefijo de santo. Y pues al castellano lo tradujeron Santiago. Realmente era, pero es el mismo Jacobo, el hermano de Jesús, o Tiago, el hermano de Jesús. ¿Listo? Pero datico interesante, ¿no? Hermano, perdón. ¿Ya lo sabían o lo aprendieron hoy? Lo aprendió era hermano de Cristo, hijo de María. Hijo de María. Señor. Sí. Era hermano de Cristo y hijo de María. Sí, hermano de Cristo, hijo de María y de José. Sí. Porque Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. Amén. ¿Listo? Ahora la Entonces, tarea es pero averiguar miren. por qué en inglés le dicen James. Porque Esa sí no, Sí, esa se sí no llama tengo Jaime. idea. sí. Hasta allá, porque en inglés es James, es ya. Eso además, esto no es una clase de gramática, esto no es una clase de etimología. Pero ahí le queda tarea a Daniel y nos consulta y nos cuenta. Listo. Entonces, pero ojo, muy importante la pregunta que hace el hermano Pacheco, porque sí, es Tiago o Jacobo, que al principio no creía que Jesús fuera el Mesías. Hermana Yaferni, léanos Juan capítulo 7, versículo 5. Téngalo ahí. Daniel, 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, lo vamos buscando. Hermana Norma,
el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 13 y el 19. O sea, me lee el 13 y después brinca el 19. Ya, Fermi, cuando tengas Juan 7:5, lo lees, por favor. Dame un segundito. Yo, ¿el cuál, hermano? ¿El 15 qué? De Hechos. Hechos 15, versículos, capítulo 15, el versículo 13 y el versículo 19. Y Daniel, 1 Corintios 5, 7. Bueno, ¿Leo? Juan 7:5. Sí, Juan 7:5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Ok. Los hermanos de Jesús, en los que estaba Tiago, los que estaba Jacobo, que es el mismo personaje, no creían en Jesús. ¿Sí? Vinieron a creer en Jesús, Santiago y Judas. La carta de Judas también la escribió Judas, el hermano de Jesús. Ellos vinieron a creer en Jesús. Tiempo más tarde se convirtió en un creyente comprometido, pero creyeron después de encontrarse con el Cristo resucitado. Y es que, hermanos, vean, eso es lo que nos ha faltado a nosotros. Eso es lo que nos falta a nosotros para ser discípulos. Tener un encuentro real con Jesucristo, pero con el Jesucristo resucitado. Santiago conocía a Jesús. Capaz que de niños discutieron por alguna cosa, por alguna que otra tontería, tuvieron que haber discutido. Lo conocían tanto que ellos decían, ¿cómo va a ser el Mesías si creció con nosotros? Dormíamos juntos. Nos mandaban por agua al pozo juntos. Que ahora hay que el Mesías. ¿Sí? Ese era el rechazo. Pero cuando Santiago se encuentra con el Jesús resucitado, la vida de este hombre cambió. ¿Y saben qué, hermanos? No conozco a nadie. No conozco un solo ejemplo en el Nuevo Testamento de una persona que se haya encontrado, que haya tenido un encuentro real con Jesús y su vida no haya sido transformada. No que lo haya visto, porque muchos lo vieron y no fueron, no solamente con verlo, no era solamente comer con Jesús, no era solamente escuchar sus enseñanzas, era tener esa conexión. Ese es mi maestro. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando nosotros logramos eso, nuestras vidas también son transformadas. Nuestras vidas también son poderosamente cambiadas. Y eso fue lo que le pasó a Tiago. Eso fue lo que le pasó a nuestro amigo Tiago, ¿cierto? Se convirtió después de tener un encuentro con el Jesús resucitado. Pero no solamente se convirtió en un creyente comprometido después de encontrarse con Jesús. Santiago se hizo líder de la iglesia en Jerusalén. Daniel, 1 Corintios 15, 7. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ven que tuvo ese encuentro con Jesús. Y Santiago se hizo líder en la iglesia de Jerusalén. Ahora, a Santiago le vamos a deber algo. Y es que Santiago desde el comienzo entendió que esto no era una cuestión de religión. Porque los apóstoles inicialmente, ¿sabe qué era lo que estaban pretendiendo? Que la gente que llegara, que los gentiles, cuando los gentiles empiezan a ingresar al pueblo de Dios, a la iglesia, pues los apóstoles lo que tienen en su cabeza es lo que habían vivido por años y los querían volver prosélitos del judaísmo. Y Santiago dice, no, esto no es de religión, esto es de vida. Vamos a leer ahí, hermana, por favor, Hechos capítulo 15, versículo 13 y después el versículo 19. Amén, hermano. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. El 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Ok, ¿qué estaba pasando? En ese capítulo 15, Pablo llega a Jerusalén y empieza a contar todo lo que el Señor ha hecho por medio de él entre el pueblo gentil. Judíos y gentiles no se llevan. Judíos y gentiles son agua y aceite. Entonces empiezan, bueno, ¿qué pasó aquí? No, que ellos no se puede, Entonces, Jacobo, Tiago van a ir a decir, venga. Con su y su pitillo. Bajémosle unos cambiecitos allá a la marcha, levantemos el pie un poquitico del acelerador. ¿Por qué razón? A ver, ya Simón nos contó lo que pasó en casa de Cornelio.
cómo ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer no es que los gentiles que lleguen se conviertan al judaísmo, sino que vivan en la santidad de un convertido a Cristo. Por eso en el versículo 20 va a decir que se abstengan de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos, de lo ahogado, todo eso, que eran las cosas que contaminaban a eso. El pecado siempre nos va a contaminar, ¿sí? Entonces miren lo que pasa cuando una persona tiene ese encuentro con Jesús. Ese es Santiago, de este es el que estamos hablando. Santiago escribió esta carta a las 12 tribus dispersas entre las naciones. Esto se refiere directamente a los cristianos judíos que vivían fuera de Palestina. Pero el contenido de esta epístola se aplica a toda la cristiandad, a todos los cristianos de todas las generaciones. En particular, Santiago menciona que las buenas obras son necesarias para la justificación y para la vida cristiana. Y acá es, hermanos, donde muchos dentro de la iglesia del Señor dicen, no. Pero no sé si ellos lo dicen desde la sinceridad del estudio o desde el prejuicio que tienen, porque Pablo enseña que la salvación es por Gracia. Y Gracias no por obras. exactamente. Ustedes saben qué fue la reforma luterana. Primero, ¿saben quién es Martín Lutero? Martín Lutero es reformista. Pero ¿quién era Martín Lutero? Era un cristiano que se volvió a la reforma. Pertenecía a la Iglesia Católica. Él no era cristiano. No, él era católico. De hecho, era un sacerdote. Era católico. Era un sacerdote católico. Era un Alemán. sacerdote católico. Martín Lutero fue un sacerdote católico. Y Martín Lutero tenía un problema. Protestante. Martín Lutero realmente quería agradar a Dios en sus inicios. Entonces, Martín Lutero era una jartera, era un fastidio para todos sus compañeros en los monasterios. ¿Por qué razón? Porque Martín Lutero veía, según el canon católico de la penitencia y el sacramento de la confesión, entonces si Martín Lutero tenía un mal pensamiento a cualquier hora, o se le solía una palabra que no tenía que decir, o cualquier cosa que él hiciera, que él consideraba que era pecado, él inmediatamente iba, no le importaba la hora. No le importaba la hora y iba a buscar la absolución de ese pecado, de acuerdo a la creencia y a la enseñanza del clero católico. Pero un día, estando Martín Lutero en un monasterio, en una biblioteca o en un lugar, se encontró el libro de Romanos. Se encontró un manuscrito del libro de Romanos donde Pablo enseña que la salvación es por fe. Entonces, partiendo del libro de Romanos, Martín Lutero lo que hizo fue que formuló 99 tesis. Ojo, Martín Lutero no quería crear la iglesia luterana, no quería crear la doctrina luterana. Martín Lutero lo que quería era hacer una reforma al catolicismo, porque él estaba entendiendo, cuando él estudia Romanos, cuando él lee el libro de Romanos, él entiende que la salvación es por fe. Entonces él hace 99 tesis y las publica y le dice a la gente en la iglesia católica, vea, esto lo estamos haciendo mal. Pero bueno, decirle a la gente y decirle a los que son mayores que uno que se están equivocando, pues a veces no es tan fácil y no se recibe de la mejor manera. Entonces, ¿qué pasó? Pues a la iglesia católica le fue mejor condenar, señalar de hereje a Martín Lutero que decir, sabe que usted tiene razón, no estamos estudiando la Biblia, estamos haciendo las cosas a nuestro modo, ¿cierto? Entonces ahí es donde nace la reforma luterana. Sin embargo, muchas personas que tienen cierto
cariño, por así decirlo, por Martín Lutero, no quisieran que Santiago estuviera escrito, no quisieran que Santiago estuviera en el canon del Nuevo Testamento, porque al mismo Martín Lutero siguió investigando y llegó y tuvo en sus manos el manuscrito del libro de Santiago. Pero ya Santiago dice que la fe tiene que ir acompañada de obras. Y a él ya eso no le gustó porque eso le sonó como volver a lo que hacían antes en el catolicismo. Y lo que hizo fue quemar el manuscrito del libro de Santiago. Entonces muchas personas dentro del mundo cristiano que sienten cierta empatía por Lutero, por lo que hizo en la Reforma, pues miran a Santiago con cierto desdén, con cierto menosprecio, porque Santiago sí nos dice que la fe tiene que ir acompañada de obras. Eso no puede. Y incluso entonces aquí viene para nosotros hoy como cristianos esta situación. Esto no es una contradicción a lo que Pablo afirmó, que somos justificados únicamente por la fe. Elizabeth, levantaste la mano. Sí, pero pues había que entender la situación política y religiosa en la que Lutero estaba haciendo esa... Lisa, no se te está entendiendo nada. ¿Cómo así? Tienes el audio de los aliens, o al menos yo lo escucho como... Sí, estoy robótica. Colócalo en X1, estás en X2. Ya va, te amo, me amo. Ahí sí. Sí. Llama a Trina, ahora sí me escuchan. Dale. Bueno, había que entender también la situación política y religiosa en la que Lutero, pues, determina eso, porque precisamente la Reforma comienza por ese tipo de indulgencias y toda esa pedidera de obras que el catolicismo estaba pidiendo para que la gente pudiera tener el perdón y la salvación. Entonces, yo me imagino que Lutero lo vio por ese modo, pues que el catolicismo se agarraba de ese texto para justificar lo que ellos estaban haciendo. Realmente la doctrina de las obras del catolicismo no nacen en el estudio de Santiago. Eso no es una exégesis del libro de Santiago. Eso fue algo, o sea, nosotros tenemos que entender que el dogma católico no nace del estudio de la palabra. Los dogmas católicos se reúnen unos señores y dicen, esto es lo que vamos a hacer. El proyecto católico fue agarran político. 2, 3. ¿Sí? El proyecto no católico fue político que comenzó Constantino en Constantinopla, precisamente para tener el poder político y lograr tener él todo el poder de Roma. ¿Por qué? Porque ya habían más del 50% de las personas eran cristianos para los años 300. El tema con Constantino es el siguiente. Realmente Constantino se maravilla después de tantos años de persecución, 6 siglos, casi 7 siglos, de persecución, de que los cristianos no se acababan, sino que por el contrario aumentaban. Y pues mataban unos y nacían más, pues, ¿cierto? Entonces Constantino dice, listo, esta gente tiene algo y bueno, vamos a mirar. Y empieza a mirar. Fue la falla. O sea, Constantino lo que hizo fue una unión que la historia ya dijo que no funciona y hay que tener mucho cuidado nosotros, y fue la unión iglesia-política, iglesia-gobierno. Y si nosotros miramos, para que lo entendamos un poco mejor, si nosotros miramos la estructura que el Señor le da a cada congregación, mire que no había antes del siglo VII, antes del 618, 620 más o menos, las congregaciones, cada congregación local tenía el organigrama que Jesús dijo, que nos enseña Pablo en Efesios. Tenía su grupo de ancianos, sus diáconos, sus evangelistas, sus maestros y los miembros. Constantino cambió eso. ¿Y qué hizo Constantino? Que ahí vino la primera división de la cristiandad, conocida en la historia o marcada en la historia. Constantino dijo, no,
vamos a tener el mismo modelo de gobierno. Para la iglesia vamos a tener el mismo modelo de gobierno que Roma. Un emperador, el consejo, el pueblo. Un anciano, sobre todo los ancianos, que están aquí los ancianos con los diáconos y en los que enseñan y todo eso, los fieles. Cambió totalmente la estructura. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se da. Entonces, puede ser que tiene mucha lógica lo que dice la hermana Elizabeth. Sin embargo, para los defensores vuelvo y les digo, Martín Lutero no estaba pensando organizar el movimiento luterano. Él lo único que quería era que la Iglesia Católica funcionara un poco más acorde a lo que dicen las Escrituras, a lo que dice el libro de Hechos, de Romanos, perdón. Pero nosotros, hablemos de nosotros, hermano, pero es que somos salvos por fe o somos salvos por obras. No, la fe sin obras está muerta. Somos salvos por fe. Ok, la respuesta es esa. Nosotros somos salvos por fe. Ahora, nosotros no podemos malentender o seguir malentendiendo y mucho menos seguir mal enseñando el término fe. A ver, nosotros estamos igual a todo el mundo. Nuestra fe se limita a creer que Dios existe. Esa no es la fe de la que nos habla la Biblia. La fe lleva implícita acción. En sí misma la fe lleva movimiento. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Abraham. ¿Y por qué razón, motivo, circunstancia Abraham es el padre de la fe? Porque lo dice Hebreo. Obedeció. Porque lo demostró. Porque hizo lo que implica la fe. Porque la fe implica obras, porque la fe implica movimiento. Implica Abraham, obediencia. vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y voy a hacer de ti una nación grande. Agarró su mujer, agarró sus coroticos y agarró camino. O se quedó Abraham en Ur de los Caldeos. Ah, sí, señor, yo tengo mucha fe, usted me va a bendecir, usted va a hacer todo eso, va a cumplir esas promesas en mí, pero yo me voy a quedar aquí sentado. Si usted, como esto es una cuestión de fe, entonces teletranspórteme. Abraham no se teletransportó. Abraham se movió en pro de. Cuando Abraham empieza a moverse, Dios le dice, ¿sabe qué? Le voy a dar descendencia, amigo, le voy a dar descendencia. Iban pasando los años y la descendencia, naranjas agrias, ¿cierto? Muy bien, hermana Alba, la fe tiene manos y pies, me gusta eso. La descendencia por ningún lado. Cuando Abraham era como de 70 años, perdón, como de 90 años, Sara, su mujer, decía, todavía era Sarai, le dijo, no, mijo, pues el problema no es suyo, el problema es mío, y soy yo la que, ojo, que en esto que estoy recreando acá, suenan las palabras muy nuestras, ¿no? Soy yo la que estoy estorbando el plan de Dios para su vida, entonces toma más bien Agar, esta esclava mía, y ten descendencia con ella, y yo recibiré el hijo cuando nazca y lo tendré como propio. ¿Y ese era el plan de quién? De Dios. El plan de ella, no de Dios. De ella. Ese era el plan de ella. Pero sonamos nosotros parecidos a veces así con cosas. Sí. No. Sí, porque nos ¿Sí? adelantamos. No, yo estoy estorbando la voluntad de Dios, entonces yo más bien me voy a hacer a un lado, dijo Sara, como lo hacemos nosotros, ¿sí? Bueno, y nace Ismael, y bueno, pues ayuda también al cumplimiento de la promesa, pero Ismael no es el hijo de la promesa. Y cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90 años, estaba Abraham por allá en su casa y vienen unos caminantes y Abraham los recibe y son los que iban para Sodoma y Gomorra. Entonces ahí Abraham empieza a negociar, porque ellos le dicen, bueno, pues te contamos, vamos para Sodoma y Gomorra, la maldad de esa gente ya
colmó la paciencia de Dios, ya están en nivel de destrucción. Y Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Señor, vas a destruir al justo con al injusto con el justo, al que es piadoso con el impío. Y si allí hubiesen 50, si allí hubiesen 50 justos, y le dice al Señor, si hay 50 justos, no los destruyo. Bueno, Señor, no se enoje conmigo, pero si son menos, si son un poquito menos, Señor, si son 20, no lo destruyo. Señor, y si son 10, tampoco. Y ya Abraham lo que le dio fue pena, porque es que viene regateando desde 50 y no ha podido encontrar. Y pues vemos, los únicos que estaban eran Lot y sus 2 hijas. Eran los únicos que estaban y fueron los únicos que se salvaron, ¿cierto? Pero ahí le dice, Dios le dice a Abraham, le dice, ¿y sabes qué? Sarai, tu mujer, el próximo año, en el tiempo, cuando se cumple el tiempo, va a darte un hijo. Y ustedes no van a creer que Abraham esa noche hizo la tarea que tenía que hacer. Y así fue que Sara concibió un hijo de Abraham. Y 9 meses después nace Isaac. La fe siempre incluye movimiento. La fe y lleva implícita acción. La fe no es algo pasivo. La fe es adrenalina pura. La fe es acción. Usted está viviendo por fe. Pregúntese esta noche, ¿estoy yo viviendo por fe? Y si su respuesta es positiva o negativa, pregúntese, ¿en qué tiene usted fe? Y ojo a la respuesta. La primera no quiero que me la contesten, la segunda sí. ¿En qué tiene usted fe? Y yo sé que van a empezar las respuestas bonitas. Yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Jesucristo resucitado, yo tengo fe en que Dios es todopoderoso, yo creo en las promesas que hay en la Biblia para mí, de que todas las cosas me ayudan a bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto que piensan así? Sí, amén. Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y en la vida real? También. ¿Seguro? Es que Seguro. usted nos conoce, hermano. ¿Y en la vida real? Porque es que tener fe, ojo, tener fe en Dios y como dice Dante Gebel, no sé si ustedes saben quién es Dante Gebel, es un pastor pentecostal argentino. Sí. Pero él dice que a veces salimos recitando los pasajes financieros. ¿Y cuáles son los pasajes financieros? Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Joven fui envejecido y nunca he visto al justo pasar necesidad ni a su descendencia que mendigue pan. Es un salmo, si no me acuerdo cuál es, lo pueden leer, está entre el Salmo capítulo 1, versículo 1 y el Salmo 150. Entonces lo pueden leer y ahí lo van a encontrar, ¿sí? Y nos cuenta, espero que lo lean y lo encuentren. Ay, hermano, mira, era tal y yo lo anoto, ¿listo? Entonces, ojo, que nosotros decimos tener fe en Dios, pero ¿cómo lo estamos haciendo en la vida real? En la vida diaria, en nuestro día a día. ¿Cómo lo estamos viviendo? A ver, ¿dónde está tu fe en Dios cuando estás pasando por una enfermedad? ¿Dónde está tu fe en Dios cuando te botan de tu trabajo de una forma injusta? Ayer hablábamos con el hermano Ramón y con el hermano Wilson, el hermano Yamil, estábamos en una reunión y Wilson nos contaba algo de, pues una experiencia de que en una empresa, en una institución universitaria acá, pues, trabajaban varios cristianos. Había empezado un hermano que es cristiano a trabajar allí, había hecho y que llegó un momento en el que despidieron a todos los que eran cristianos. Ya no despidieron a nadie más, los despidieron a ellos. Entonces, ahí, ¿cómo está tu fe en Dios? ¿Qué tan fuerte es tu fe en Dios ahí? Ojo, recuerden que no tenemos que tener una fe grande. El Señor nunca nos animó, nos dijo que tuviéramos una fe grande. Nos dijo que tuviéramos una fe del tamaño de ¿qué? Una semilla de mostaza. Y una semilla de mostaza. O sea, es algo chiquitico. Algo chiquitico.
¿Ves cómo está nuestra fe ahí en la vida real? ¿Cómo es que juega ahí nuestra fe? Y no me den las respuestas del corazón. Yo conozco las respuestas del corazón. Yo quiero que nos pongamos esto como un espejo, hermanos, que nosotros nos veamos aquí para que empecemos a ser discípulos verdaderos. Olvidémonos de las respuestas políticamente correctas y asentémonos en nuestra realidad. Y si para alguno de ustedes lo que voy a decir no es su realidad, doy gracias a Dios por usted. Pero si alguno de ustedes se siente identificado, es porque a mí también me pasa. Y estoy en la lucha, igual que ustedes, de poder ser más discípulo. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos desanimado en la iglesia? Porque simple y llanamente en la vida no nos está yendo como queremos que nos vaya. ¿Les ha pasado? Sí. Sí. Ya ha ¿Han pasado. escuchado, conocen ustedes de algún hermano que le pasó el 10% de lo que le pasó a Job y eso fue suficiente para que se alejara de la iglesia? Sí. O menos. A veces no nos pasa que, como no entendemos el dolor y el sufrimiento en la vida, renegamos contra Dios. Sí, correcto. Sí, amén. Nos quejamos. Nos quejamos contra Dios solamente pero tenemos una fe en el Señor, nuestra fe está puesta en el Señor. Sí está puesta nuestra fe en el Señor, en la vida real. Y esa va a ser la frase de esta clase, en la vida real. Porque es que nosotros no estamos viviendo el cristianismo en la vida real. Ser buenos cristianos acá es muy fácil. Ser buena gente, ser espirituales, ser queridos. Mientras estamos aquí reunidos o estamos reunidos el domingo en el edificio, es lo más fácil que hay, ¿o no? Amén, sí. Yo sostengo una teoría. Yo creo que ningún cristiano, ninguno que se hace llamar cristiano, se levanta el domingo diciendo, ay, voy a ir al local allá a ver con quién peleo. ¿No? O sea, ya nos ponemos la mejor ropita y nos ponemos la máscara de santidad. Y eso se llama religiosidad. Y eso se llama denominacionalismo. Y eso no es la iglesia del Señor. Y eso no es la vida de un discípulo. Los discípulos pasaron por momentos difíciles. Cuando Pablo le escribe, yo me acuerdo a quién le escribió, a los filipenses. Si uno lee entre líneas, Pablo dice, me alegro de que hayan vuelto a tener cuidado de mí, porque ustedes antes lo tuvieron, pero lo habían dejado de hacer, y no porque lo hayan querido dejar de hacer, de pronto no habían tenido la posibilidad. Pero Pablo, como ser humano, estaba reclamando ¿qué? La atención y el cuidado de ellos. Le pasó a Pablo, no le va a pasar a usted, hombre. Parémonos sobre la tierra, hermanos. Pongamos los pies en la tierra. Nos pasa a todos. Por eso es la importancia de que nosotros podamos llevar nuestra fe a la vida real. La vida real no es la vida en la congregación. La vida real no es la vida dentro del edificio de la iglesia, donde se reúne la iglesia. La vida real es la que tenemos que vivir cada uno de nosotros en el tráfico, en el transporte público, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares. Esa es la vida real y es ahí donde nuestra fe se tiene que ver. Amén. Ver la fe de una persona el domingo en la congregación no es una buena muestra. Ustedes quieren ver una buena muestra de su fe. Viva de acuerdo a la fe que usted dice tener en Dios. Y recuerde que le acaba de decir que no es viva en esa fe de que usted sabe que Dios existe. No, vive en esa fe que te lleva a obedecer a ese Dios en el que estás depositando la fe. Mientras nosotros no hagamos eso, adivinen qué va a pasar. Nada. Nada. Van a pasar los años, van a pasar décadas y vamos a seguir ahí,
en la misma mediocridad. Y capaz que nos quedamos fuera. Estamos ahí, en el grupo de los medio creen, de los que medio creen. Sí, yo creo, hermano. No, hermano, pero es que ser cristiano es tan difícil. ¿Cuándo ha sido fácil? Dígame, ¿cuándo ha sido fácil? Cuénteme de un periodo histórico donde los cristianos, donde los discípulos la han tenido fácil. ¿Lo hay? ¿Existe ese periodo? No, no. No existe. No existe. Porque nunca ha sido fácil y nunca va a ser fácil. Si siendo difícil entramos tan fácilmente en una zona de confort, imagínense donde fuera fácil. Fácil es creernos nuestras propias mentiras. Eso sí es fácil. Fácil es entrar en nuestra zona de confort y decir, no, hermano, yo soy un cristiano fiel, yo no falto los domingos, hago todo lo posible de conectarme en semana o de asistir al servicio en semana, ofrendo de lo que el Señor me provee, reconozco que todo lo que tengo lo tengo de la mano de Dios. Tranquilo, yo conozco muchas personas católicas que hacen exactamente lo mismo. Conozco muchas personas en grupos denominacionales que hacen exactamente lo mismo. Es más, me atrevo a decir que dan más que usted porque ellos diezman. Pero nosotros estamos ahí estancaditos, tranquilitos. No, somos la iglesia del Señor. Ve, cualquier parecido con la realidad del pueblo de Israel es lo mismo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Tenemos la ley de Dios. ¿Y qué hicieron con la ley? ¿Qué hicieron con la ley de Dios? Invalidarla. Entonces, hermanos, vamos a vivir nuestra fe como discípulos de Cristo. Hoy, 5 de julio del 2022, después de escuchar 2 semanas, después de haber hablado 2 semanas, haber escuchado al hermano Arnoldo por 2 semanas, con la insistencia de que si somos discípulos o si simplemente somos miembros de la iglesia, mi invitación hoy para cada uno de ustedes es: empecemos juntos hoy a ser discípulos. No lo postergue más. No lo aplace más. Porque el Señor nos dice en Efesios que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Entonces el Señor nos dejó llegar hasta este momento, hoy, para que usted y yo, a partir de hoy, empecemos más a ser discípulos. Hermanos, por la atención, muchísimas gracias. No sé si tienen algún comentario rápido, son las 9:30, pero si tienen algún comentario rápido, alguna pregunta, estamos para eso, o si no, para terminar. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Dios lo bendiga a todos. Amén. Amén. Dios nos bendiga Amén. a todos. Muchas gracias, Leonel. Gracias a Dios. Muchas gracias. Con mucho gusto. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Ah. Bueno, no hay preguntas para la grabación, Daniel, que no hay preguntas. Bendiciones, hermano.